¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía perfectamente amable, tranquilo, generoso, casi demasiado perfecto? Sonreían en el momento justo, hablaban con gracia mesurada, nunca alzaban la voz, nunca perdían los estribos, y sin embargo algo sobre ellos te dejaba inquieto. No podías identificar exactamente qué era, pero algo en tu cuerpo susurraba: ten cuidado. ¿Qué pasaría si el verdadero peligro en las personas no estuviera en aquellos que son abiertamente crueles, iracundos o agresivos, sino en aquellos que no tienen sombra? Carl Jung, el psiquiatra suizo que nos dio algunas de las percepciones más profundas sobre la psique humana, creía que las personas más peligrosas no son las que muestran sus defectos, sino las que los ocultan tan bien, incluso de sí mismas. Parecen pacíficas en la superficie, pero debajo hay una tormenta que se está gestando, una que nunca se han atrevido a enfrentar. Para entender la advertencia de Jung, necesitamos regresar a una de sus ideas centrales, el concepto de la persona. La persona es la máscara que usamos, la versión de nosotros mismos que presentamos al mundo. Nos ayuda a funcionar en sociedad, educados, agradables, bien adaptados. Pero el problema surge cuando comenzamos a creer que la máscara es todo lo que existe, cuando la representación se convierte en nuestra única identidad consciente y negamos rotundamente la existencia de todo lo que no encaja en esa imagen cuidadosamente construida. Porque detrás de la máscara yace el inconsciente, un reino vasto y salvaje, hogar de instintos primitivos, memorias olvidadas, sentimientos reprimidos y quizás más crucialmente, la sombra. La sombra es todo lo que nos negamos a ver en nosotros mismos, la envidia que negamos sentir, la ira que consideramos inaceptable, el egoísmo que contradice nuestra imagen de bondad, pero también la creatividad salvaje que reprimimos, el instinto primario que civilizamos en exceso, la verdad sin disculpas que preferimos maquillar. La sombra no se crea únicamente por el mal o el trauma, se forma por la tensión constante entre quienes somos auténticamente y quienes creemos que se supone que debemos ser según las expectativas sociales, familiares y culturales que hemos internalizado desde la primera infancia. Como niños, aprendemos rápidamente qué comportamientos nos traen amor, aceptación y aprobación, y cuáles nos llevan al rechazo, el castigo o la exclusión. Así que nos moldeamos consciente e inconscientemente. Empujamos hacia abajo las partes de nosotros que no encajan en el molde socialmente aceptable. Tal vez nos dijeron que la ira era mala, inadecuada, destructiva, así que la enterramos tan profundamente que ni siquiera podemos acceder a ella cuando sería apropiada y necesaria para establecer límites. Quizás nuestra ambición natural fue etiquetada como arrogancia o egoísmo, así que la sepultamos, convirtiéndonos en personas que se contentan con menos de lo que merecen para mantener la imagen de humildad. Tal vez nuestra sensibilidad emocional fue ridiculizada o vista como debilidad, así que nos blindamos emocionalmente, perdiendo el acceso a nuestra intuición y empatía naturales. Pero lo enterrado no muere. Espera pacientemente en las profundidades del inconsciente, acumulando energía, buscando formas de expresarse. Y con el tiempo, esa energía reprimida comienza a hablar a través de sueños perturbadores, arrebatos inexplicables, adicciones que no entendemos, proyecciones que hacemos sobre otros sin darnos cuenta, no porque quiera dañarnos, sino porque desesperadamente quiere ser vista, integrada, reconocida como parte legítima de nuestra totalidad humana. Jung nos advirtió con una de sus frases más profundas y aterradoras: lo que no haces consciente será vivido como destino. En otras palabras, mientras menos sepas sobre tu propia sombra, más te controlará desde las bambalinas de tu vida. Las personas que nunca confrontan su oscuridad, que nunca reconocen sus aspectos menos admirables, no se convierten en santos iluminados. Se convierten en bombas de tiempo emocionales y psicológicas, no solo para otros, sino fundamentalmente para sí mismas. Aquí yace la paradoja más inquietante que Jung identificó en la naturaleza humana. Aquellos que se consideran completamente buenos, aquellos que han construido una identidad inquebrantable alrededor de su supuesta superioridad moral, son frecuentemente los más peligrosos porque carecen completamente de reflexión genuina sobre sí mismos. Carecen de esa duda saludable que mantiene a las personas honestas consigo mismas. Carecen de la humildad fundamental para preguntarse: ¿será posible que parte del problema sea yo? ¿Será que mi perspectiva no es la única válida?
¿Será que mis motivaciones no son tan puras como me gusta creer? En lugar de esa autoexaminación honesta, justifican sistemáticamente cada una de sus acciones cuestionables. Su necesidad de control la disfrazan como cuidado genuino por otros. Su manipulación emocional la presentan como protección necesaria. Su crueldad la racionalizan como amor duro, que es necesario para el bien de la otra persona. Y lo más peligroso de todo, logran convencerse a sí mismos y convencer a otros de que siempre están del lado de la rectitud, la justicia, la moralidad superior, pero profundamente enterrada bajo ese resplandor moral cuidadosamente mantenido, hay una sombra que está a punto de explotar por la presión de la represión constante, y el momento en que alguien los desafía, incluso gentilmente, incluso con la mejor de las intenciones, verás aparecer las grietas en su fachada aparentemente impecable. No explotan como las personas abiertamente tóxicas que reconocemos fácilmente. Su toxicidad es mucho más sutil y por lo tanto más devastadora. Se filtra a través de sarcasmo aparentemente inocente, retiradas frías que te castigan emocionalmente, punishments silenciosos que te hacen cuestionar qué hiciste mal, o peor aún, juegos pasivo-agresivos elaborados donde te hacen sentir como si fueras la persona loca, irracional, problemática. No destruyen tu realidad de una vez como lo haría un abusador obvio. Te erosionan lentamente, sutilmente, sistemáticamente, hasta que comienzas a dudar de tu propia percepción de la realidad, a minimizar tus propias necesidades legítimas, a caminar de puntillas alrededor de sus expectativas imposibles, todo mientras ellos mantienen su máscara perfectamente pulida y su imagen de persona incapaz de hacer daño. Escucharás frases que suenan nobles en la superficie, pero que ocultan manipulación en las profundidades. Solo te digo esto porque me importas y quiero lo mejor para ti. Todo el mundo dice que soy la persona más amable que conocen, así que si tienes un problema conmigo, tal vez deberías examinarte a ti mismo. Yo nunca me enojo, no soy como esas personas que pierden el control. Solo estoy preocupado por tu bienestar, pero tu instinto, esa sabiduría corporal que evolucionó durante millones de años para detectar peligros sutiles, sabe que algo está fundamentalmente mal. Esa es tu sistema nervioso detectando la división esquizofrénica entre quien pretenden ser en la superficie y lo que nunca han tenido el coraje de integrar en las profundidades de su psique. Y aquí es donde la percepción de Jung corta más profundamente en la naturaleza humana. El peligro real no reside en la oscuridad reconocida y consciente. El peligro está en negarla, en pretender que no existe, en construir una identidad completamente basada en la negación de nuestra naturaleza completa y compleja. Una persona que puede decir honestamente, sí, puedo ser egoísta a veces, puedo ser reactivo cuando me siento amenazado. Tengo impulsos que no siempre son nobles, y estoy trabajando activamente en entender y integrar esas partes de mí, es infinitamente más segura que alguien que insiste, yo siempre soy amable, nunca le hago daño a nadie intencionalmente, no soy como esas personas problemáticas que ves por ahí, porque la persona que admite su sombra está en una relación consciente con ella, puede observarla, dialogar con ella, tomar decisiones conscientes sobre cómo expresarla de maneras constructivas o cómo redirigir su energía cuando es destructiva. Pero la persona que niega su sombra está siendo controlada por ella sin darse cuenta, está siendo manipulada por fuerzas internas que no reconoce y por lo tanto no puede dirigir conscientemente. Jung creía que esta negación de la sombra no era simplemente un problema psicológico individual, era una forma de ceguera espiritual, una negativa fundamental a mirar hacia adentro, una inocencia peligrosa que se vuelve tóxica precisamente porque se cree pura e intocable. Y esa inocencia se vuelve venenosa no porque quiera hacerlo, sino porque no tiene ningún otro lugar a donde ir. Toda la energía psíquica que gastamos suprimiendo nuestra sombra, negando nuestros aspectos menos admirables, tiene que filtrarse de alguna manera, y se filtra lateralmente, de maneras indirectas pero devastadoras. Se manifiesta como amargura crónica que la persona no puede explicar, como insatisfacción constante con la vida que nunca puede ser resuelta porque su fuente real está siendo negada, como necesidad compulsiva de controlar a otros porque no pueden controlar las fuerzas caóticas dentro de sí mismos, como superioridad moral,
que necesita constantemente demostrar que otros están equivocados para sentirse bien consigo misma. Se expresa a través de una autolegitimidad que nunca puede ser cuestionada, que siempre tiene la razón moral superior, que siempre puede encontrar justificaciones para comportamientos que en otros condenarían sin hesitación. Es la persona que critica duramente los defectos menores en otros mientras permanece completamente ciega a las versiones amplificadas de esos mismos defectos en sí misma. Entonces, ¿cómo te proteges de personas que han perfeccionado el arte de la negación de la sombra? El primer paso es aprender a escuchar esa inquietud inexplicable que sientes en su presencia, incluso cuando no puedes articular racionalmente qué está mal. No todas las personas bien educadas son seguras emocionalmente. No todas las sonrisas son genuinas expresiones de bondad. No todas las palabras amables vienen de un lugar de amor auténtico. A veces las personas más dañinas vienen envueltas en cortesía impecable precisamente porque nunca han conocido su propia verdad interior. Nunca han tenido la honestidad de mirar las partes menos atractivas de su naturaleza humana. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente racional aún no ha procesado. Tu sistema nervioso puede detectar incongruencias entre las palabras que alguien dice y la energía que proyecta. Tu intuición puede percibir cuando alguien está operando desde una división interna fundamental, cuando hay una guerra civil psicológica ocurriendo debajo de su presentación calmada. Cuando sientes esa inquietud persistente alrededor de alguien que aparentemente es perfecto, no la descartes como paranoia o hipersensibilidad. Esa incomodidad puede ser tu sistema de alerta temprana detectando que estás en presencia de alguien cuya sombra reprimida está buscando formas indirectas de expresarse, frecuentemente a costa de las personas en su entorno. Aprende a reconocer los patrones de comportamiento que revelan la presencia de una sombra negada. La incapacidad total de aceptar críticas constructivas. La tendencia a reinterpretar cualquier feedback negativo como un ataque personal injustificado. La necesidad compulsiva de ser percibido como la víctima en cada conflicto. La habilidad sobrenatural para hacer que otros se sientan culpables por tener necesidades legítimas. Observa cómo responden cuando sus narrativas son cuestionadas, cuando su versión de los eventos es desafiada, cuando alguien se niega a aceptar su interpretación de la realidad como la única verdad posible. Las personas que han integrado su sombra pueden manejar el desacuerdo sin colapsar emocionalmente. Las personas que han negado su sombra responden al desacuerdo como si fuera una amenaza existencial a su identidad completa. El trabajo más importante que puedes hacer para protegerte de la manipulación de personas con sombras negadas es desarrollar una relación consciente con tu propia sombra. Porque mientras más conoces tus propios patrones inconscientes, tus propios puntos ciegos, tus propias capacidades de autoengaño, más fácil se vuelve identificar esos mismos patrones en otros. Jung nos invita a preguntarnos constantemente, ¿qué no estoy viendo en esta persona que me está causando esta incomodidad? Pero más importante aún, ¿qué no estoy viendo en mí mismo? ¿Qué aspectos de mi propia naturaleza estoy negando, reprimiendo, proyectando en otros? Porque la proyección es una calle de doble vía. No solo las personas con sombras negadas proyectan sus aspectos no integrados en otros. Todos lo hacemos hasta cierto grado. Y mientras más inconscientes seamos de nuestros propios patrones de proyección, más vulnerables somos a la manipulación de aquellos que han perfeccionado el arte de explotar las proyecciones ajenas. Cuando desarrollas una relación honesta con tu propia sombra, cuando puedes reconocer y admitir tus propias capacidades de egoísmo, manipulación, control y crueldad, te vuelves inmune a las personas que intentan hacerte sentir culpable por tener esas mismas capacidades humanas normales. Cuando has hecho las paces con tus propios impulsos menos admirables, cuando has aprendido a canalizarlos constructivamente en lugar de negarlos completamente, ya no necesitas la aprobación de personas que se presentan como moralmente superiores. Ya no estás buscando desesperadamente validación de aquellos que ofrecen aceptación condicional basada en tu disposición a negar partes de ti mismo. El proceso de integración de la sombra no es cómodo. Requiere enfrentar aspectos de ti mismo que preferirías no ver. Requiere admitir que eres capaz de los mismos comportamientos que juzgas en otros. Requiere renunciar a la comodidad de sentirte moralmente superior, de creer que eres fundamentalmente diferente de las personas problemáticas. Pero cuando haces ese trabajo interior, cuando desarrollas lo que Jung llamaba individuación,
el proceso de convertirte en quien realmente eres en lugar de quien crees que deberías ser. Algo extraordinario sucede. Te vuelves capaz de ver a través de las máscaras que otros usan, incluidas las tuyas propias. Jung creía profundamente que la meta de la vida psicológica no era volverse perfecto o eliminar todos los aspectos problemáticos de la personalidad. La meta era la totalidad, la integración consciente de todos los aspectos de la psique, tanto los admirables como los menos atractivos. Cuando logras esa integración, cuando desarrollas lo que él llamaba personalidad total, algo fundamental cambia en tu manera de relacionarte con el mundo. Ya no estás buscando desesperadamente completitud en otros porque has encontrado esa completitud dentro de ti mismo. Ya no necesitas que otros sean perfectos porque has aceptado tu propia imperfección. Y paradójicamente, esa aceptación de tu propia humanidad imperfecta te hace mucho más capaz de amor auténtico, más capaz de compasión genuina, más capaz de conexiones reales que las personas que se esfuerzan por mantener una imagen de perfección moral. Porque el amor real, la conexión auténtica, solo puede ocurrir entre personas que se han encontrado con su propia verdad completa. El amor que viene de personas que han negado la mitad de sí mismas siempre estará contaminado por la necesidad de que otros también nieguen la mitad de sí mismos. Es amor condicional disfrazado de incondicional. Cuando has hecho las paces con tu sombra, cuando has aprendido a dialogar con ella conscientemente, en lugar de ser controlado por ella inconscientemente, desarrollas lo que Jung llamaba inmunidad psicológica. Te vuelves inmune a la manipulación de aquellos que aún no se han encontrado consigo mismos. Puedes reconocer los juegos porque ya no los juegas. Puedes ver las máscaras porque ya no las necesitas. Puedes detectar la manipulación porque has desarrollado la autenticidad suficiente para no ser seducido por presentaciones falsas de perfección. Si has sentido esa inquietud inexplicable con alguien que parecía demasiado perfecto, demasiado bueno, demasiado incapaz de reconocer sus propios defectos, no estás loco, no eres paranoico, estás despierto. Tu intuición está funcionando exactamente como debe funcionar, detectando incongruencias que tu mente racional aún no ha procesado completamente. Y la verdad incómoda es que esas personas pueden nunca cambiar, porque hacerlo requeriría admitir que su perfección cuidadosamente construida era una mentira elaborada, que su superioridad moral era una defensa contra el terror de enfrentar su propia humanidad compleja y contradictoria. Pero tú puedes elegir algo diferente. Puedes enfrentar lo que ellos evitan. Puedes encontrarte con tu sombra, desarrollar una amistad incómoda pero honesta con ella, aprender de sus perspectivas que tu ego prefiere ignorar. Porque cuando haces ese trabajo de integración consciente, no te vuelves más oscuro o más problemático. Te vuelves completo. Y en esa totalidad, en esa honestidad radical contigo mismo, encuentras una forma de inmunidad psicológica que te protege de aquellos que aún no han tenido el coraje de conocerse realmente. Jung nos enseñó que conocerse a uno mismo no es un lujo espiritual o una curiosidad psicológica. Es protección esencial en un mundo lleno de personas que han perfeccionado el arte de la autodecepción y que buscan inconscientemente arrastrarte a su negación colectiva de la naturaleza humana completa. La señal más peligrosa en una persona, según Jung, no es su maldad obvia, es su bondad aparente que nunca ha sido examinada, cuestionada o puesta a prueba por el encuentro honesto con su propia sombra. Es la perfección que nunca ha sido contaminada por la admisión de humanidad imperfecta. Y una vez que ves esa división, una vez que reconoces la diferencia entre autenticidad integrada y perfección defensiva, no puedes dejar de verla. Se convierte en una brújula que te guía hacia conexiones reales y te aleja de las relaciones que drenarían tu energía vital, manteniendo ilusiones de pureza moral que nunca fueron reales. El camino hacia la protección no es construir muros más altos alrededor de tu corazón, es desarrollar el discernimiento que viene del conocimiento profundo de ti mismo, incluidas las partes que preferirías mantener ocultas, porque en esa honestidad radical contigo mismo encuentras la libertad de amar auténticamente y la sabiduría de reconocer cuando otros aún no han desarrollado esa capacidad.